No soy tu cajero automático, Vanessa, esto tiene que detener la confrontación que estalló en nuestra antes pacífica sala de estar. Jenny se paró desafiante ante mi suegra Vanessa y mi esposo Ethan. Vanessa estaba recostada en el sofá, su rostro con una mezcla retorcida de sorpresa y desprecio. Mientras Ethan se demoraba torpemente, su expresión en blanco. Es la casa de mi hijo Jenny, pasaré lo que quiera. Vanessa espetó, su voz fría y desdeñosa se sintió como un mal sueño. Ethan y yo habíamos comenzado nuestro viaje juntos llenos de sueños y amor, pero esos días ahora eran solo un eco distante, el hombre con el que me había casado una vez, tan amoroso, comprensivo, se había transformado en alguien irreconocible, separando las duras palabras de su madre e ignorando mis súplicas. Ethan, ¿lo ves bien? ¿Entiendes lo equivocado que está? Aliado. Pero Ethan simplemente se encogió de hombros, sin la conexión que una vez compartimos. Jenny, ella es mi madre, ¿qué esperas que haga? Pronunció, su voz vacía del afecto que una. Me consoló, la comprensión se apoderó de mí como una ducha fría, estaba solo en esto. Batalla para ellos, yo era simplemente un medio para un fin, una parte prescindible de su familia. Twisted dinámico, sabía que tenía que liberarme. Bien, dije, mi voz sorprendentemente tranquila, me iré y Ethan, terminamos, quiero divorciarme de la habitación. Caí. Un silencio tenso, la gravedad de mis palabras se asentaron como polvo. El rostro de Ethan registró un fugaz vistazo del hombre del que una vez me enamoré, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una máscara sin emociones. Bien, Jenny, lo que necesitas, pero no lo creas, te vas con cualquier cosa, respondió, su tono helado. Caminé la puerta cada paso más ligero que el anterior, dejando atrás el peso opresivo de esta casa. La voz de Vanessa mezclada con malicia me siguió. Adiós, Jenny, estaremos bien sin tu drama. No miré atrás. Salir de esa casa marcó el final de un capítulo doloroso y el comienzo de un viaje incierto pero liberador. La brisa de la noche se sintió como si la libertad me inundara con promesas de un nuevo comienzo. No tenía un plan claro para lo que me esperaba. Pero estaba seguro de una cosa, que nunca permitiría que me menospreciaran o me faltaran el respeto otra vez. Este fue el comienzo de mi historia en mis propios términos, alejándome. Ethan y Vanessa, mi mente involuntariamente volvió a los comienzos de nuestra historia, contrastando marcadamente con el Bitteren. Conocí a Ethan por primera vez en el trabajo, donde su encanto e ingenio rápidamente me cautivaron. Nuestro romance en la oficina se convirtió en una conexión profunda. Más o menos eso pensé, que compartíamos sueños de un futuro. Sueños que ahora yacían destrozados a mis pies. Nuestro noviazgo fue un torbellino de afecto y promesas. Ethan hablaba a menudo de su difícil educación, criada únicamente por Vanessa después de la partida de su padre. Vi una vulnerabilidad en el que resonó en mí, ya que yo también había enfrentado mi parte de dificultades, pero el Ethan que entonces no era el hombre que acababa de dejar. Detrás de la primera señal de advertencia vino el día que conocí a Vanessa. Su comportamiento era frío, sus palabras agudas. Ethan podría hacerlo mejor, ella había dicho, escrutándome con una mirada crítica. Ethan, en lugar de defenderme, se rió nerviosamente y cambió de tema. Lo descarté, atribuyéndolo primero los nervios, lo equivocado que estaba. Nuestros planes de boda eran modestos, pero la emoción de Ethan era palpable. Él quería una gran celebración para compensar los momentos mediocres de su infancia. Admiré su deseo de convertir los dolores del pasado en recuerdos alegres, pero a medida que la boda acercó, nuestras diferencias se hizo más pronunciado. Había a una posición gerencial en el trabajo, un hecho que Ethan inicialmente celebró, pero pronto su apoyo se convirtió en envidia. Las conversaciones sobre mis logros laborales se volvieron tensas y la conducta de Ethan se volvió fría. Comenzó a sugerir que debería dejar mi trabajo para concentrarme en nuestra casa. La vida se hizo eco de los de vista arcaicos de Vanessa sobre el matrimonio. Luego vino el ultimátum: debes elegir a Jenny, tu carrera o nuestra familia. Ethan dijo una noche en su tono inquebrantable, pero, ¿por qué no puedo tener ambos? ¿Por qué tiene que ser una elección? Respondí, desconcertado por su demanda. Vanessa, que se había convertido cada vez más en un permanente en nuestra casa, intervino en el lugar de una mujer. Está en la casa, Jenny, estás descuidando tus deberes como esposa. Sus palabras dolieron como una bofetada. Entonces me di cuenta de que su visión de nuestro futuro era muy diferente a la mía. Querían una versión de mí que se ajustara a sus estrechas expectativas, una
en la que yo nunca podría ser la gota que colmó el vaso, fue el anuncio de Ethan de que Vanessa se mudaría con nosotros permanentemente, una decisión tomada sin mi consentimiento, un descarado desprecio por nuestra asociación. Me sentí como un extraño en mi propia vida en casa, mis opiniones y sentimientos eran irrelevantes mientras estos recuerdos inundaban. La ira y el dolor surgieron dentro de mí. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo pude haber ignorado los evidentes signos de la incapacidad de Ethan para enfrentar a Vanessa? No era más que un medio para lograr un fin. Para ellos una adición conveniente a su familia Twisted dinámica, pero ya no, la llené. Se alejó de esa casa, no era la misma que entró. Yo era más fuerte, ahora más sabia y alimentada por un deseo de venganza. Ethan y Vanessa pronto aprenderían que sus acciones tuvo consecuencias que nunca podrían haber anticipado. Estaba decidida a hacerles pagar por cada lágrima, cada momento de duda que me habían causado mí. De venganza apenas había comenzado. Los días después de mi partida de Ethan y el agarre de Vanessa eran una confusión de emociones mientras navegaba por mi recién descubierta libertad. El recuerdo de Vanessa mudándose a nuestra casa se repetía en mi mente, marcando el comienzo de mi desmoronamiento. Era una tarde soleada cuando Ethan mencionó casualmente que madre se quedaría con nosotros por un tiempo. La noticia me tomó por sorpresa, pero traté de seguir comprendiendo que Vanessa siempre había sido una presencia inminente en nuestro matrimonio, pero vivir con ella era un desafío que no había anticipado desde el día en que llegó. Vanessa dejó en claro que consideraba la casa su dominio. A lugar le vendría bien el toque de una mujer. Y claramente no estás a la altura, Jenny, comentó en su primer día mirando la decoración con desdén. Sus críticas no se limitaron a la casa, encontró fallas en todo lo que hacía, desde mi cocina hasta la forma en que visto a Ethan. ¿Cómo lo toleras? Tales comidas. Ella decía arrugando la nariz ante las cenas que yo preparaba. Ethan, en lugar de defenderme, asentía con la cabeza. Su silencio un puñal en mi corazón. Sus gastos extravagantes eran los más atroces. Ropa de diseñador, joyas caras y fiestas lujosas se convirtieron en la norma. Que usaba el dinero que gané como si fuera suyo por derecho. Poco de lujo nunca hace daño a nadie, Jenny, deberías intentarlo alguna vez, tal vez entonces entenderías. Vanessa se burló una noche haciendo alarde de su nuevo collar de diamantes. Intenté discutir esto con Ethan, pero él descartó mis preocupaciones. Que tenía mamá una vida difícil, Jenny, ella merece disfrutar, dijo ignorando la tensión financiera que sus indulgencias pusieron. La situación alcanzó un punto de ebullición cuando Vanessa decidió renovar la cocina sin consultarme. Está tan anticuada, Jenny, que necesitamos un espacio más adecuado para nuestro estilo de vida, declaró mientras los contratistas deambulaban por nuestra casa estimando los costos. Pero esta es nuestra casa, no solo la tuya, no puedes tomar estas decisiones sin con nosotros. Protesté, mi frustración se desbordó. Vanessa se rió con un sonido frío y áspero que resonó en el espacio hueco que solía ser mi santuario. Oh, Jenny, ¿cuándo sabrás que esta es la casa de mi hijo? Y lo que digo es que simplemente estás viviendo aquí. La respuesta de Ethan, o la falta de, destrozó cualquier ilusión restante que tuviera sobre nuestra relación. Él permaneció junto a un observador pasivo mientras su madre arrasaba mis sentimientos y nuestra vida compartida. Esa noche acostada en la cama me di cuenta del alcance total de su traición. No me veían como una pareja, ni siquiera como una persona, yo era solo un accesorio conveniente. En sus vidas fácilmente descartado y reemplazado, pero yo me negué a ser una víctima por más tiempo. Cuando las palabras de Vanessa resonaron en mi cabeza, un plan comenzó a formarse. Pensaron que podían controlarme, usarme para su propio beneficio. Pero estaban gravemente equivocados. Yo recuperaría el control. Reclamaría mi vida y al hacerlo, de que Vanessa y Ethan sintieran el aguijón de sus acciones, un aguijón que dejaría una marca duradera. Mi venganza sería meticulosamente calculada, y lo más importante, merecida. Me habían subestimado por última vez. Las semanas que siguieron fueron un crescendo de tensión y batallas silenciosas. Bajo el mismo techo con Ethan y Vanessa me sentí como en un hogar que alguna vez tuvo la promesa de amor y compañerismo,
Pero el verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente en un día que debería haber sido para celebrar mi cumpleaños. La mañana de mi cumpleaños me desperté hasta una casa vacía, no había señales de celebración, ni siquiera una nota. Traté de ignorar la decepción recordándome. Esperar algo de Ethan y Vanessa era inútil. El día se prolongó con una tranquilidad inquietante hasta la noche en que incluso Ethan y Vanessa regresaron. Burbujeando de emoción, tenemos una gran noticia, exclamó Jenny Ethan mientras irrumpían ignorando mi evidente abatimiento. Los ojos de Vanessa brillaron con un júbilo malicioso. Nos vamos de viaje de una semana. Las Bahamas. Solo piensa en el sol, las playas, el lujo. Me quedé allí estupefacta. ¿Te vas de viaje el día de mi cumpleaños? Ni siquiera lo recuerdas. Ethan hizo caso omiso de mi sorpresa. ¿Es hoy? Bueno, entonces, feliz cumpleaños, pero escucha, este viaje va a ser increíble, mamá, y lo he estado planeando durante semanas. Intervino. Su voz llena de simpatía de Fox o Jenny. No seas tan infantil, los cumpleaños son solo otro día, además deberías estar feliz por nosotros, merecemos este descanso. Su descarado desprecio por mí en lo que debería haber sido un día especial fue la gota que colmó el vaso. La ira burbujeó dentro de mí. Ardiente mezcla de traición y dolor. ¿Estás usando mi dinero para este viaje? ¿No eres tú el dinero por el que trabajo duro? Ethan se encogió de hombros con un gesto desdeñoso que encendió mi furia. Bueno, alguien tiene que pagar por ello, y ya que tú eres el solo una trabajadora. Vanessa se rió, un sonido que provocó escalofríos. Honestamente, Jenny, deberías estar agradecida de que gastemos tu dinero en algo que vale la pena, no es que tengas un mejor uso para ello. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, la audacia de usar mi fuerza. Gané dinero para sus placeres frívolos mientras ignoraba mis sentimientos. Fue espantoso. Entonces me di cuenta de no era más que un recurso financiero para ellos, un medio para financiar sus lujosos deseos. No puedo creer esto, ustedes dos son increíbles, grité con voz temblorosa. Con rabia, cálmate, Jenny, es solo dinero y no es como si estuvieras haciendo nada importante con él. Ethan dijo, su tono condescendiente. Vanessa sonrió para colmo de males. Exactamente. Una buena esposa y apoya a tu esposo y a su madre, ese es tu papel. Después de todas sus palabras, resonó en mi mente un cruel recordatorio de lo poco que me valoraban, pero sus caras engreídas, sus tonos condescendientes encendieron algo dentro de mí, una resolución, un deseo ardiente de retribución. Esto es todo, ya terminé. Niego a ser tu cajero automático personal, tu felpudo. ¿Te arrepientes de tratar de esta manera? Juré que mi voz era firme, con determinación recién descubierta. Ethan y Vanessa intercambiaron miradas divertidas, claramente subestimando la profundidad de mi resolución, pero supe en ese momento que mi viaje de venganza realmente había comenzado, me habían llevado a mis límites. Ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. En los días posteriores a mi decisión me mudé a un hotel modesto, un santuario temporal, mientras planeaba mis próximos pasos. La traición de Ethan y Vanessa me había dejado un sabor amargo, pero también avivó un fuego dentro de mí, el deseo de reclamar mi vida y venganza exacta. Consultando a un abogado, exponiendo meticulosamente los años de explotación financiera y abuso emocional, el abogado escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente con su expresión una mezcla de incredulidad y simpatía. Tenemos un caso sólido aquí, Jenny. Está claro que te han secuestrado. Ventaja de comencemos con solicitar el divorcio y congelar las cuentas conjuntas que sugirió. Con cada paso sentí un pedazo de mi antiguo yo regresaba a la Jenny que tenía confianza y que no dejaría que nadie la pisoteara. Ya no era la mujer que toleraba falta de respeto y manipulación. Unas semanas después de mi estancia en el hotel sonó mi teléfono. Era Ethan, su voz llena de pánico. Jenny, ¿dónde estás? Las cuentas bancarias están y no podemos acceder a ningún fondo. No pude evitar sonreír con una sonrisa fría y satisfactoria. Oh, Ethan, voy a recuperar lo que es mío. Tú y tu madre ya no pueden usarme como su cajero automático personal. Hubo una pausa y luego la voz de Ethan se volvió desesperada. Jenny, por favor, estás exagerando. Hablemos de esto. De todo, somos una familia. Familia, la palabra resonó burlonamente en mis oídos. No, Ethan, nunca fuimos una familia. Elegiste a tu madre antes que a tu esposa y ahora debes enfrentar las consecuencias. Cuando terminé la llamada, una sensación de empoderamiento se apoderó de mí.
Esto fue solo el comienzo. Vanessa y Ethan me subestimaron durante tiempo. Pensaron que podían controlarme y utilizarme, pero estaba a punto de mostrarles lo equivocados que estaban. La siguiente fase de mi plan consistió en exponer sus verdaderos personajes. Me acerqué a amigos y colegas en común y compartí mi historia. Las reacciones fueron una mezcla de conmoción y apoyo. Siempre supe que Vanessa era difícil, pero no idea de que fuera tan malo. Una ex colega dijo que su voz se llenó de indignación. Las palabras se difundieron y pronto la posición social de Ethan y Vanessa comenzó a desmoronarse. Las invitaciones disminuyeron y su antes animada vida social. La vida vaciló, los observé desde el margen, una satisfacción agridulce al verlos aislados, una muestra. Su propia medicina, pero la verdadera venganza aún estaba por llegar. Tenía una última carta para jugar, una que aseguraría que Ethan y Vanessa nunca olvidaran el precio de sus acciones. El movimiento final fue un golpe legal de Genius. A través de mi abogado inicié un caso para reclamar la devolución de los fondos que Vanessa había. La evidencia era abrumadora y la ley estaba de mi lado. El día que recibimos la decisión del tribunal a mi favor fue el día en que realmente sentí vindicado. Las súplicas de perdón de Ethan y los intentos de negociación de Vanessa cayeron en oídos sordos. Habían hecho su cama y ahora tenían que permanecer en ella. Tensión financiera era solo el comienzo. Quería que sintieran la misma impotencia y desesperación a la que me habían sometido. Mientras me preparaba para salir del hotel y comenzar una nueva vida, sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que ya no era la misma mujer que entró en esta situación. Era más fuerte, sabia, y lo más importante, libre. El día del juicio final había llegado. Llegué después de semanas de planificación meticulosa y maniobras legales. Estaba listo para confrontar a Ethan y Vanessa directamente. Había organizado una reunión con el pretexto de discutir el divorcio y el acuerdo cuando entré al café donde acordamos encontrarnos. Los vi sentados allí. De ansiedad el rostro de Vanessa, generalmente tan sereno, estaba grabado con preocupación. Ethan levantó la vista cuando me acerqué a sus ojos buscando una señal de indulgencia. Jenny, gracias por aceptar conocernos. Ethan comenzó su voz con mirada inestable. Sé que las cosas se salieron de control, pero somos familia. No dejaremos esto atrás y empezaremos de. No pude evitar burlarme de su audacia. Empezar de nuevo después de todo lo que tú y tu madre habéis hecho. Debes estar bromeando. Vanessa intervino en su tono con una mezcla de desesperación y astucia. Jenny, querida. Razonable, todos cometimos errores, pero podemos resolver esto. Estamos dispuestos a enmendar. Sus súplicas fueron un marcado contraste con su anterior. Fue satisfactorio verlos retorcerse al presenciar el cambio de poder. Errores que usted llama años de manipulación y abuso financiero. Un error, repliqué con mi voz firme. Ustedes dos no han mostrado ningún remordimiento por su acción, ahora enfrentarán las consecuencias. La cara de Ethan se dio cuenta. Apareciendo en él, Jenny, por favor, necesitamos el dinero. Estilo de vida, la reputación, no podemos perderlo todo. Vanessa, alguna vez la manipuladora. Intenté un enfoque diferente. Piensa en lo que es mejor para todos nosotros. Jenny, todavía podemos ser una familia, eso no vale más que la venganza. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Había visto sus verdaderos colores y no había vuelta atrás. Esto no es sobre dinero o reputación, a eso dije. Mi determinación inquebrantable, se trata de justicia. Ambos pagarán por lo que han hecho. El tribunal falló a mi favor y cumplirán con su decisión. La expresión de derrota en sus rostros era la reivindicación que tenía buscado durante tanto tiempo. Me levanté listo para dejar el pasado. Aquí es donde nuestros caminos divergen. Ethan y Vanessa, espero que las lecciones que aprendas de esto sean profundas y duraderas. Adiós. Mientras me alejaba no miré atrás. Había dado la vuelta a la tortilla. En ellos reclamé mi dignidad e independencia. El futuro era incierto, pero era mío darle forma. Ethan y Vanessa ahora eran solo una de mi pasado, un capítulo doloroso que había llegado a su fin. Después de mi encuentro final con Ethan y Vanessa encontré yo mismo, parado en una encrucijada. El capítulo de mi vida dominado por su engaño y manipulación estaba cerrado, pero el viaje por delante era mío para trazar el sabor de la victoria. Era dulce, pero
La complejidad de las lecciones ganadas con tanto esfuerzo. Me había mudado a un nuevo apartamento. Un espacio que era completamente mío, las paredes aún no habían sido decoradas, las habitaciones aún resonaban con la novedad, pero era un santuario de paz y libertad. Por primera vez en años me sentí en control de mi destino. Se corrió la sobre la caída de Ethan y Vanessa rápidamente. Su otrora prestigioso círculo social se había derrumbado, dejándolos aislados y deshonrados. El lujoso estilo de vida que habían perseguido con tanta avidez ahora era un recuerdo lejano reemplazado por la dura realidad de sus acciones, pero la verdadera recompensa de mi viaje no fue su caída, sino la reclamar identidad y reconstruir mi vida. Mi carrera, que alguna vez había sido un punto de discordia en nuestro matrimonio, floreció. Me ascendieron. Reconocieron mi resistencia y dedicación. Los colegas que habían oído hablar de mi terrible experiencia expresaron su admiración y apoyo, alimentando aún más mi impulso para triunfar. A menudo me encontraba reflexionando sobre el viaje, él y la traición habían sido reales, pero también lo eran la fuerza que descubrí dentro de mí. Enfrenté mis miedos, me enfrenté a la injusticia y emergí victorioso. El giro final del destino llegó inesperadamente un día mientras tomaba un sorbo de café en un café, el mismo donde había visto por última vez a Ethan y Vanessa. Una conversación en la mesa de al lado se trataba de ellos, estaban luchando, enfrentando batallas legales y la ruina financiera. Vanessa, alguna vez tan orgullosa y sexy, ahora era una sombra de lo que era antes, humillada por las consecuencias de su codicia y manipulación. Mientras escuchaba no sentí alegría por su sufrimiento, en cambio sentí una de cierre. Mi venganza había sido cumplida, se había hecho justicia, pero ya no moraba en el pasado, eran un capítulo cerrado, una lección aprendida. Terminé mi café y salí a la luz del sol sintiendo su calidez en mi rostro. El mundo a mi alrededor parecía más brillante y lleno de posibilidades. Había sobrevivido a la tormenta y estaba disfrutando de la calma que siguió mientras caminaba por la calle. Me di cuenta de que mi historia no estaba definido por Ethan y Vanessa ni por el dolor que habían causado. Mi historia trataba sobre la resiliencia, sobre levantarme de las cenizas y forjar un camino propio. Sonreí abrazando el futuro con los brazos abiertos. Comienzos.